Muy buen día. En este video, basado en la Asociación Estadística y Comunicación Efectiva, hablaremos sobre un ejemplo refiriéndonos a él como un análisis estadístico. Para esta exposición la integran Santiago Mejía Arenas, Joan Sebastián Fandiño y quien les habla Javier Snyder Gómez. Este video estará dividido en 6 secciones: introducción del problema, identificación de variables, medición de correlaciones, interpretación crítica, estudio de independencia en variables discretas y finalmente sus conclusiones. Este trabajo analiza la relación entre las notas de 3 exámenes explicados a 20 estudiantes universitarios durante el segundo semestre del 2024. Para ello se utilizan 3 medidas de correlación: Pearson, Spearman y Kendall, con el fin de identificar si existe asociación entre los resultados. Identificación de variables. La presente tabla muestra las notas de 3 exámenes de 20 estudiantes. Excluimos los datos del sexo del estudiante como masculino o femenino, ya que hasta el momento no nos hemos cruzado con distribuciones binarias. Estos datos toman valores decimales, se encuentran dentro de un rango finito, posee posibilidades infinitas y además permite cálculos como media, varianza y correlación, y por lo tanto podemos decir que las 3 variables aleatorias son continuas. Medición de correlaciones. Comenzamos con la correlación de Pearson, la cual nos dice que mide la dirección y fuerza de la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Como tenemos 3 variables, debemos hacer el versus entre 2 de ellas de manera que se relacionen todas. La fórmula para hallar el coeficiente de Pearson, denotado como R, es el siguiente, en la cual debemos que hallar su covarianza y sus desviaciones típicas. Cabe resaltar que usamos a Excel como herramienta de cálculo y presentación de gráficas expuestas. En la tabla se muestran las 20 notas del primer y segundo examen, la cantidad de estudiantes que tiene dicha nota de la izquierda, entre otros valores. Estos son algunos de los resultados, los cuales son necesarios para hallar los valores medios, las varianzas, las desviaciones típicas, las covarianzas, para finalmente hallar el coeficiente de correlación de Pearson. Todo este mismo proceso lo repetimos para los otros 2 versos, así como podemos ver en las gráficas. Todos los datos hallados para finalmente dar con el coeficiente. Bueno, la correlación de Spearman. La correlación de Spearman es una medida estadística que mide la fuerza y la dirección entre dos variables. Esta correlación no utiliza valores específicos de cada una de las variables, sino que utiliza los rangos de las variables. Esto indica que pues, no va a tener necesariamente una relación lineal, sino que puede ser una relación, por ejemplo, exponencial. Esta es la fórmula de correlación de Spearman o el rho de Spearman, que pues va a ser igual a 1 menos 6 por la sumatoria de i, que en este caso de i va a ser la diferencia entre los rangos de cada una de las variables. Más adelante lo vamos a ver con más profundidad. Y bueno, esto se va a dividir entre n, que es el número de datos, por el número de datos al cuadrado menos 1. Empezamos haciendo la correlación de Spearman del examen 1 y el examen 2. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar una de las dos variables. Para calcular los rangos es como básicamente darle una posición a cada una de los valores. Y pues lo mismo lo vamos a hacer para las del examen 2. Ahora, para calcular las diferencias, pues solo va a ser restar estos dos valores del rango 1 menos el rango 2. Y así para todos estos valores. Entonces la fórmula nos pide que va a ser la sumatoria de estas diferencias al cuadrado. Si sumamos toda esta fila, esta columna de datos, nos queda que es 821. Y pues ya tenemos todos los datos para reemplazar en la fórmula de Spearman, lo cual nos deja un coeficiente de correlación de Spearman de 0.38. Esto indica que pues no tienen una relación fuerte, pero sí hay cierta relación. Ahora con el examen 1 versus examen 3 vamos a hacer lo mismo, deja un coeficiente de correlación de 0,038. Este coeficiente sí se puede aproximar mucho más a cero, es decir que pues no podemos ver una relación fuerte entre el examen, las notas del examen 1 y las notas del examen 3. Finalmente para el examen 2 y el examen 3, esto nos deja con un coeficiente de correlación de Spearman de 0,17, que pues igual que en el primer coeficiente que calculamos no es una relación tan fuerte. Para la correlación de Kendall tenemos que esta es una medida de correlación entre la asociación de dos variables. Evalúa la similitud en el orden de los datos. Esto se puede hallar mediante dos maneras, dos fórmulas, que son las que observamos en la diapositiva. Lo que simboliza el NC en nuestras fórmulas es el número de pares concordantes y el NE es el número de pares discordantes. N simboliza el número de casos. En el caso del denominador de la primera fórmula, la de arriba, este simboliza el número total de pares posibles para nuestro caso o el caso que sea en particular. Entonces primero comparamos al estudiante 1 con el estudiante 2, el 3, el 4 y el 5 y así sucesivamente. Las columnas X sub y X sub J corresponden al parcial 1, las columnas Y corresponden al parcial 2. Las notas X sub Y corresponden al estudiante en cuestión y las notas X sub J a los demás estudiantes. La diferencia de X se obtiene mediante la resta de los valores X sub Y y los valores X sub J. La diferencia de Y se obtiene mediante la resta de los valores Y sub Y y los valores Y sub J.
Para el producto se multiplican estas dos diferencias. El valor que nos da el producto es el que nos va a decir si esa combinación va a ser concordante o discordante. Si el valor es mayor que 0 es concordante, y si es menor que 0 es discordante, y si es igual a 0 es un empate. Para este primer caso obtenemos que el número de pares concordantes fueron 113 y el número de pares discordantes 66. Entonces el valor de tau obtenido mediante la primera fórmula es de 0.24 y mediante la segunda fórmula es de 0.26. Esto sugiere que hay una correlación, pero muy leve, y en nuestro caso positivo. Para el segundo caso, que es el examen 1 versus el examen 3, tenemos un coeficiente de correlación tau de menos 0.2 y de menos 0.23. Sugiere una correlación igualmente leve, pero en este caso negativa. Para el caso del examen 2 versus el examen 3, tenemos un valor de tau de menos 0.32 y un valor de tau de menos 0.34. Esto sugiere una correlación negativa, un poco más fuerte que las anteriores, pero aún así sigue siendo una correlación débil. Para la interpretación crítica tenemos que los tres tipos de correlación tienen unas similitudes, y es que todas estas medidas de correlación toman valores entre menos 1 y 1, donde 1 es una correlación positiva perfecta, menos 1 es una correlación negativa perfecta, y 0 es sin correlación. Todos los casos se utilizan para estudiar asociaciones estadísticas entre dos variables. Cuando existe una relación lineal fuerte y sin valores extremos, las tres medidas suelen dar resultados muy similares. Tenemos que cada una tiene unas aplicaciones. En el caso de la correlación de Pearson es la más conocida y se usa para medir relaciones lineales entre dos variables. Es decir, si cuando una variable aumenta, la otra también lo hace de forma proporcional. Por ejemplo, si entre más estudia alguien, más alta es su nota, y esa relación se ve como una línea recta, entonces Pearson será una buena medida, pero tiene sus límites. Supone que los datos tienen una distribución normal y además es muy sensible a valores extremos, lo que puede alterar mucho el resultado. Para la correlación de Spearman es diferente porque trabaja con los rangos, no le importan los valores exactos sino el orden. Entonces esto la hace más flexible porque detecta relaciones monótonas, o sea, cuando una variable sube y la otra también, aunque no sea de una manera lineal. Por ejemplo, si cada vez que sube la nota de un examen, la del otro también sube, aunque no con el mismo ritmo. Spearman no necesita que los datos sean normales y resiste mejor los valores atípicos que Pearson. La correlación de Kendall también se basa en el orden, pero su enfoque es diferente. Kendall compara todos los pares de observaciones posibles y cuenta cuántos pares están ordenados igual entre las dos variables. Es decir, si los estudiantes sacan la mejor nota en ambos exámenes en comparación con otros dos, eso suma la correlación. Es muy útil cuando los datos tienen muchos empates o cuando la muestra es pequeña. Además, es la más robusta frente a valores extremos o desordenan los datos. Con la estimación de densidad conjunta, lo primero que tenemos que hacer es discretizar. Densidad de conjunto, que va a ser del examen 1 y el examen 2. Lo primero que tenemos que hacer es, pues, a todas las notas que tenemos, darles pues su categoría respectiva, que es lo que estamos haciendo acá. Después lo que tenemos que hacer es hallar la frecuencia de cada una de estas categorías. Pero para sacar la densidad conjunta, pues va a ser dividir esa frecuencia entre el número de datos que tenemos, que en este caso son 20. Y pues nos quedaría esta tabla de acá. Y pues lo mismo lo vamos a hacer para el examen 1 y el examen 3. Volvemos a sacar categorías, luego sacamos una tabla donde estén las frecuencias de cada uno de los datos. Y de nuevo volvemos a dividir esas frecuencias entre 20 y obtenemos esta función de densidad conjunta. Y lo mismo para el último, de examen 2 y examen 3. Para la independencia estadística, lo primero que hacemos es a nuestra tabla de datos de las notas de los 20 estudiantes. Vamos a discretizarla bajo las categorías que pueden observar. Esos resultados de discretización nos van a hacer posible la realización de las tablas de contingencia, las cuales son las tres que podemos observar en pantalla. Para poder realizar las tablas de probabilidad conjunta, que es lo que vamos a necesitar para encontrar la independencia estadística, entonces vamos a dividir cada número de nuestras tablas de contingencia sobre el total, que es 20. Para encontrar la probabilidad marginal, que corresponden a Px de x y a Py de y, las encontramos totalizando cada columna y cada fila. Las tablas de la derecha simbolizan la multiplicación entre Px de x y Py de y. Hacemos la comparación entre una tabla y la otra y podemos observar que no son iguales y que varios valores difieren en valores más grandes al 0.05, lo que nos indica que no hay una independencia estadística. Información mutua. Es una medida de dependencia estadística entre dos variables aleatorias. Indica cuánta incertidumbre sobre una variable se reduce al conocer el valor de la otra. Su fórmula es la que se puede observar. Como tenemos datos continuos, debemos discretizarlos para aplicar la información mutua. Como primero, hay que categorizar. Segundo, hay que construir la tabla de frecuencia conjunta. Como tercero, calculamos las probabilidades. Y finalmente, aplicamos la fórmula. Estos resultados de la información mutua nos dicen que entre el examen 1 y el examen 3 hay una independencia moderada,
entre el examen 1 y el 2 existe una dependencia débil y en el 2 y 3 hay una casi independencia. Bien, y ya con todo lo visto llegamos a las conclusiones y ya con eso damos como finalizado nuestro video basado en la asociación estadística y comunicación efectiva. Muchas gracias por su atención.